encontramos nuevamente en este canal Fe Viva Hoy, en la serie Los Nombres de Jesús. Hoy les comparto este nombre que representa la imagen aquí al frente, el crucificado. Jesús es el crucificado. Y este nombre, a diferencia de tantos otros, como Jesús es la vida, Jesús es la resurrección, el camino, la luz, la verdad, el buen pastor, el buen maestro, que lo honran, que lo glorifican. Este nombre, el crucificado, para el mundo es deshonroso, es infame, es una maldición, porque quien llega a ser crucificado significa que fue ejecutado por una autoridad, por mandato de una autoridad, al considerársele un criminal, al considerar que cometió graves delitos. El ejecutado, para quien es apedreado, le llamaban el lapidado. A otros que eran cercenados de su cabeza les decían decapitados. Al que moría en una silla eléctrica, al que moría en una cámara de gas, al que moría colgado de un árbol, en fin. No eran nada honrosos y nadie quisiera pasar por ello. Entonces, esa es una primera premisa, es una primera verdad que hay que reconocer en Jesús, que para el mundo haber venido y terminado crucificado es un fracaso. Y para Dios, para el Padre, es el mayor triunfo, y para nosotros los que creemos en Él es también la mayor victoria que existe en la historia de la humanidad, y para bien nuestro. Quiero leerles del Evangelio de San Lucas, capítulo 23, distintos versículos donde nos muestra ese escenario en el momento del juicio, en el que por un lado está Jesús presentado al pueblo en una plaza pública, en la casa del gobernador, y por otro lado está Barrabás. Y uno de los dos iba a ser liberado y el pueblo elegiría quién. Nos dice el evangelista Lucas que la multitud comenzó a gritar: que se muera este hombre, refiriéndose a Jesús. Que se muera este hombre, gritaba la multitud. Suéltanos a Barrabás. Y ellos seguían gritando: crucifícalo, crucifícalo. Así que Pilato dejó en libertad al que ellos pedían, a Barrabás, y les entregó a Jesús a su arbitrio para que fuese crucificado. Quiero comentarles que el nombre de Barrabás es muy sugerente. Pareciera, por su tosquedad, por la imagen negativa que tenemos de él, que significa algo deteriorado, algún significado negativo, más el significado de Barrabás es hijo del Padre. Barrabás significa hijo del Padre. Está conformado por el vocablo bar, que significa hijo, y abá, padre. Barrabás. Entonces tenemos este escenario donde muy claramente vemos por un lado al Hijo de Dios, al Hijo obediente, al que hizo suya la voluntad del Padre, al que confía plenamente en el Padre, y por otro lado a Barrabás, el hijo desobediente, el hijo que antepuso su voluntad a la del Padre, el que dejó morir la confianza del Padre en él. ¿Y por quién hay que elegir para que sea crucificado? ¿Y tú con quién te identificas? ¿Con el hijo obediente
con el que cumple la voluntad del Padre, el que la goza, el que la hace suya, el que la antepone a cualquier otro interés, o aquel que sigue la voluntad de cualquier hombre o su voluntad se la inventa cada día, que se revela, que se antepone a lo que Dios quiere, que ni le interesa conocer suficientemente a Dios, que lo creó y que lo ama. ¿No es acaso Barrabás una representación de cada uno de nosotros, que también somos hijos del Padre? ¿Y no acaso como Barrabás fuimos liberados también por Jesús? En ese momento podemos introducirnos nosotros también en esa plaza. Y desde el escenario de cada uno de nosotros que tenga en su vida, habrá que tomar esa elección. ¿Quién quieres que se crucifique? ¿Jesús o Barrabás? Es decir, tú o cualquiera de nosotros. De una manera romántica podríamos decir y simulada, que crucifiquen a todos menos a Jesús. Pero esa no es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre, y lo dijo el mismo Jesús, para eso he venido, para que se cumplan las Escrituras. Es decir, que cumpliéndose las Escrituras ustedes van a ser recobrados en vida. Si Jesús no es crucificado, no llegaría a la salvación. De nada serviría crucificar a Barrabás y a todos nosotros. Por nosotros no llega la salvación. Nosotros no podemos recobrar la vida si morimos, pero Jesús sí. Por eso en Juan 10:18 nos dice, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Y en la primera carta del apóstol Pedro 2:4, él nos dice, Cristo mismo hizo suyos nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos, pero al pecado. Para que esos pecados nuestros que le hayamos entregado a Él, dejen de existir, dejen de ser cargas en nuestra vida, dejen de poner cadena a nuestra vida y vivamos una vida en libertad, de rectitud. Por eso nos dice, Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. El mismo hermano bueno, San Francisco de Asís, nos da estas duras palabras, pero reales. Dice, los demonios no son los que han crucificado a Cristo, eres tú quien con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados. Entonces, en el escenario de nuestra vida, en el aquí y en el ahora, ¿qué elegimos? ¿Quién debe ser crucificado? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Esta es la voluntad del Padre. Esta es la voluntad del Padre. Pero hay que entenderlo bien. Nosotros, al elegir hacer la voluntad del Padre y aceptar que Cristo sea crucificado, no es por razón de desprecio, de odio, como muchos en aquel tiempo pudieron hacerlo, o de ignorancia, o de engaño. Es por razón de salvación, de la misión que traía consigo Cristo, es por razón de obediencia, es por razón de fe. Es por razón de que nosotros reconocemos que somos la causa por la que Él tuvo que ser crucificado. Que solo Él y solo así podíamos ser recobrados a la vida. Porque Él, en este gesto extremo de amor, recobró para el Padre la vida de todos nosotros. Si nosotros decimos crucifícalo, estamos aceptando que solo de Él nos viene la salvación y estamos aceptando antes que necesitamos de ese sacrificio. Y eso nos dará una revelación muy grande
de algo enorme que no podemos pagar ni se nos pide pagar. El amor que nos ha demostrado dando su vida por nosotros. Pero nosotros en respuesta, no en pago, sino por ser atraídos por ese gran amor, podemos también ya la vida nuestra darla generosamente día tras día por Él, por el que nos recobró a la vida. Así pues, el crucificado es lo más íntimo, lo más cercano a nuestra realidad. Y si nosotros aceptamos, así como aceptamos que eres la verdad, que eres la luz, que eres la fuente de la vida, también aceptamos su crucifixión con sumo dolor, con sumo arrepentimiento y con sumo agradecimiento y alegría por ser recobrados a la vida, sabiendo que Él resucitó y que con nuestra vida, como dice Francisco de Asís, deteniéndonos ya en esas conductas nocivas, le quitamos más propagación de este dolor, al menos en nuestra propia vida. Pero sabemos que Él permanecerá y propagará ese acto salvífico hasta su segunda venida. Así que la contemplación de la cruz sea para todos ustedes, para todos nosotros, un desborde de amor en el escenario de sus vidas, porque este signo, si bien es el mayor de la fe por la salvación que representa, es también el mayor signo del amor, donde todo fue dado para nosotros, para nuestro bien. Que ese desborde de la contemplación de Cristo en la cruz, del crucificado, cada día los alimente y los fortalezca y los haga perseverar en la fe. Jesús es el crucificado.